perforarlas para ponerle cada 10, 15 metros un ingreso domiciliario. Entonces, lo que se usa es conectar, fíjense, no se ve bien acá, pero lo vamos a ver después en otro plano mejor, una cañería que sale paralela a la principal no se perfora para hacer las conexiones domiciliarias, y esta, que es paralela a la principal, que es de diámetro mínimo, igual que las secundarias, que no se calcula, es la que se llama cañería subsidiaria. Subsidia a la cañería principal, que es más de 250 milímetros, y entonces las conexiones domiciliarias, el agua ingresa desde la maestra a la subsidiaria y sale otra vez a la subsidiaria para mantener la presión, y sobre esta, ven, se hacen las conexiones domiciliarias. ¿Quedó claro esto? Clic, clic, sigo. Bien. ¿Alguien le quedó duda? Bueno. No. ¿No? Bueno. No, sigo adelante. Pamela, sigo adelante. Bien. Bueno. Después, fíjense cómo es la simbología para hacer el plano. ¿Está? Si acá tengo el tanque de agua, y fíjense, esta es la malla, es una malla, ¿no? Esta de alrededor. Esto es la simbología, fíjense, de la válvula de incendio o del hidrante. Y esta está acá abajo, estas dos, fíjense, en los planos se pone la simbología, para que después ninguno tenga problema cuando lo está leyendo, pero estas son las válvulas exclusas. Quiere decir que acá, fíjense, este es un nudo, ¿lo ven? Donde se une la cañería maestra con una secundaria. En este nudo seguramente, si este ramal, por ejemplo, es de 300 y esta es de 75, yo voy a tener que poner, después van a tener que hacer despieces de esquinas especiales, porque de ahí salen los cómputos y presupuestos, voy a tener que poner un ramal T del diámetro de la maestra que salga, por ejemplo, de 200 por 75, ¿está? Esto quiere decir que son las válvulas de corte, por si se rompe en cada uno de los nudos donde se encuentra la maestra con la secundaria, se pone una válvula de cierre y de corte. Por otro lado, esto que están viendo acá ustedes son los hidrantes o válvulas para incendio. Se colocan en 3 bolillos. ¿Qué quiere decir? Como las mangueras, esto tiene una razón de ser. Las mangueras de los camiones hidrantes de los bomberos tienen 100 metros, ¿está? Entonces, se las pone así, ¿por qué? Porque si hay un incendio en este punto, ¿está? Acá hay un hidrante y acá hay otro hidrante. Entonces, los bomberos pueden llegar con agua desde este punto y desde este punto. Si pasa lo mismo con esto, llegan desde este y desde este. O sea, van intermedias, y siempre, fíjense acá, siempre que se pueda, porque, por ejemplo, acá están en la secundaria, porque acá no hay una posibilidad de ponerla sobre una maestra, pero si yo estoy que está en una esquina donde yo tengo una maestra y tengo una secundaria, siempre pongo el hidrante sobre la maestra, porque es donde hay mayor caudal y mayor presión. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok. Bueno, yo les puse esta simbología, que después les pongo el PowerPoint, que esta simbología no está en el apunte, y esta simbología creo que la aportaste vos en algún momento, Pamela. Yo la adopté y la puse acá para que ustedes vean cómo, cuando tienen que hacer un despiece o algo, una curva y un codo no es lo mismo. Acá no tenemos codo, ¿está? La curva, fíjense, es curva, y el codo hace así y así, más a 90 grados. Eso ténganlo presente, porque no es lo mismo un codo que una curva, y el codo ejerce mayores presiones que o sea, cuando está
la tangencial de la presión que ejerce el agua en un codo es distinto a una curva, ¿está? Las curvas se usan para determinadas cosas, los codos para otras cosas. Eso lo van a ver en el videíto que va a presentar a mano y nos van a dar. La junta Givot, en general, bueno, los tapones, vamos a ver. Los tapones son para cuando hay una red, por ejemplo, abierta, cuando finaliza esa red, o si por ahí hay una malla cerrada, pero bueno, se hizo una extensión, no sé, clandestino o lo que sea, se le pone un tapón al final, que es hasta donde llega el agua y después no sigue. El hidrante, bueno, ¿cómo se ponen las válvulas? La válvula exclusa, perdón, sí, la exclusa, pero la válvula espiga enchufe, y esta es la de brida-brida, o sea, ¿se acuerdan que ayer mostramos? Ahora vamos a mostrar cuando una válvula es brida-brida, se tiene que juntar, o le tengo que poner un suplemento a brida, que después se conecte con el caño, ¿está? O tengo que hacer de alguna manera que se pueda adaptar a la brida. Si va acoplada a la esclusa a otro tipo de elemento, lo vamos a ver. ¿Se acuerdan? Igual está en el PowerPoint lo que vimos ayer, que había varias válvulas que iban conectadas. Bueno, entonces ahí, por ahí son todas brida-brida. ¿Por qué? Porque generalmente se pone de hierro fundido o de material para que eso sea más. Expliqué, la junta Givot es una junta que es para cuando estamos juntando caños, por ejemplo, de hierro fundido con caño de abeto cemento que es viejo, o caño de PRFB, o cuando son distintos tipos de materiales, que el diámetro de uno es 60 de adentro y el otro es 63 menos el espesor, que no son iguales. Cuando hay cuestiones diferenciales en la unión de los dos caños, se pone eso porque eso amortigua la junta de los dos caños que no se pueden unir por distinto material, pero son completamente estancas y no permiten que haya filtraciones. Bueno, esto ya las expliqué, que son las maestras, creo que no hace falta que lo diga, la subsidiaria ya lo expliqué. El nudo es el punto de la red donde se empalman cañerías. Fíjense, esto está copiado tal cual del apunte. Acá en el apunte falta decir eso, que los empalmes de cañería en general son en donde está la maestra con la secundaria, o en donde está la subsidiaria con la principal. No se empalman entre ellas ni subsidiarias ni secundarias. Se llama tramo al sector que vincula dos nudos de la red. ¿Tá? Dos nudos de la red pueden ser dos nudos de la maestra, ¿tá? Donde por ejemplo teníamos que venía una horizontal y otra vertical. Eso es un nudo, y ese es un nudo de cálculo, ¿tá? Pero también están los nudos de las secundarias con la maestra, que es el tramo de la secundaria que se tiene que cortar, cuando yo les dije hoy. Y bueno, y la conexión domiciliaria, que es la instalación. Si esta es la red maestra, o esta puede ser una secundaria, en los tramos secundarios, ¿yo qué pongo? Pero, ¿por qué les dije maestra? Porque esto sería una cañería maestra o principal que tiene, fíjense, un ramal T acá, y en este ramal T yo pongo una válvula de corte de la secundaria. ¿Vieron esas rayitas? Un poco ortodoxo en mi manera de hablar, pero la señalización esa que yo les dije, bueno, fíjense cómo ponemos una válvula de corte. Esa rayita sería esta válvula de corte. Si yo tengo que desafectar esas 3 cuadras de cañería secundaria, yo corto esta y corto del otro lado esto, y dejo de abastecer a toda la cañería secundaria esta. Por otro lado, si esta es una principal y es menor, si es una cañería maestra o principal y es menor de 250 milímetros, yo puedo hacer una conexión domiciliaria en ella. Si no, tendría que haber una subsidiaria. En esta principal, ¿cómo hago yo una conexión domiciliaria? Pongo, ahora lo voy a mostrar, una abrazadera, ¿está?
y con una broca ingreso a la cañería principal para que el agua que está a presión pueda entrar al domicilio. Después cuando veo los accesorios se lo voy a mostrar bien. Caudal de diseño para redes de distribución. Presten atención, clic, clic, mañana, esto lo necesitan. El caudal de diseño de una red de distribución de agua es el correspondiente al consumo máximo horario de la población de diseño. ¿Tá? O sea, que es dentro de 30 años, que es la población de diseño, el día de mayor calor, pónganle en enero, a la hora de mayor consumo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Bueno. Entonces, ¿cuál es el consumo? El consumo máximo horario. A esto tenemos que tener considerado si tenemos gastos puntuales, porque esto hablamos de consumo máximo horario de la población, la industria y el comercio. Y acá dice más el agua no contabilizada. Si al momento del diseño, esto lo agregué yo porque no está en lo de Lenosa, pero eso después fue unas ampliatorias que se hicieron a esos trabajos que dicen que el agua no contabilizada en redes nuevas generalmente no es la de pérdida de agua en la red o de conexiones clandestinas y qué sé yo, generalmente no es mayor al 15%, 15-20%. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces ese agua no contabilizada ya, en vez de darle una dotación de 200 litros por persona por día, le damos 240 y ahí está el 40%, el 20% más de agua no contabilizada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Ok. Sí. O sea, ¿por qué les digo estas cosas? Porque tienen que razonarlo, no es, porque ustedes cuando leen un texto, tienen que saber que escribió el texto, por ahí alguna cosa se olvida, o los pros y los contras. O sea, el agua no contabilizada, bueno, si yo hago una red y yo ya me estoy poniendo en que en vez, ya consideré que no va a haber, que va a haber red colectora cloacal y entonces voy a consumir más porque el 10% más del agua que pienso porque va a haber red cloacal. Y si me estoy cubriendo por cualquier cosa. Y también nosotros esto tenemos que saber, que la red esta es una red que nosotros le vamos a marcar, al poner los puntos de equilibrio, nosotros le vamos a marcar el agua por qué sectores va a ir, de los más grandes a los más chicos. Al asignarle los diámetros en el cálculo, nosotros estamos asignando el sentido que va a tener el agua. Y nosotros estamos haciendo una red para dentro de 30 años, pero capaz que esa red después no dura ni 20 años. ¿Por qué? Y porque lo que no estaba previsto, ¿está? Porque el caudal de diseño depende de la industria, de las industrias que hay. Capaz que ahora la municipalidad vamos a preguntar para hacer una red y no tienen ningún conocimiento de una empresa que nos dicen, bueno, estas son las empresas que calculen, porque estos ya están haciendo un trámite para instalarse, que van a calculen este consumo de agua para esta población, para esta industria. Nosotros consideramos el gasto puntual, la dirección del agua que pensamos que va a ir por ese lado, resulta que puede ser que esa industria, por ejemplo, Río Tinto, no sé si ustedes se acuerdan, era una industria que se iba a instalar en el polo petroquímico, que al final no se instaló, era de cloruro de potasio, no se instaló y si hubiéramos calculado una red considerando el gasto puntual del consumo de agua que ellos van a utilizar, después no lo utilizó. Entonces, puede durar más una vez que diseñamos y puede durar menos. Lo que nosotros tenemos que considerar cuando tenemos el periodo de diseño es que si nosotros tenemos un periodo de diseño muy largo, las obras van a ser muy caras, ¿está? Y entonces nosotros tenemos que amortizarlas en 10 años, porque la vida útil de las bombas son de 10 años, o en 20 años, pero en 10 años ya las bombas, todo lo que es electromecánico, lo tenemos que estar amortizando, tenemos que cambiar la bomba y tenemos que pedir otro crédito más. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el periodo de diseño, dijimos, para nuestros países es más bien más corto, para que lo podamos amortizar enseguida. Bueno, ¿por qué el caudal máximo horario?
porque las cañerías dijimos que son, las plantas no, pero las cañerías sí, porque me tienen que asegurar que el día que se consume más al horario que más se consume, puedan hacer circular el agua sin pasarse de las velocidades que hemos estado hablando. Y entonces, nosotros vamos a hacer el cálculo ahora y la regla vamos a calcular para el caudal de la población futura. Entonces, si nosotros le ponemos que es 3 en la población futura, el máximo que va a tener, seguramente que ahora no va a alcanzar 2 porque no está toda la gente funcionando. Y si la mínima la consideramos de 0,3, que es lo que dice no menos de 0,3, cuando empiece a funcionar no va a tener ni 0,1. ¿Por qué? Porque si no está toda la población, no va a estar circulando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo ahí no me perdí, pero no, en eso último, en lo que dijo, ahora lo último me perdí, no lo seguí. Vieron que estamos hablando de velocidades mínimas y velocidades máximas, que lo vamos a ver ahora que puede tener la red. Nosotros siempre tenemos que estar pensando que nosotros, el cálculo de la red que van a hacer en el práctico es para la población futura, pensando que va a estar toda la gente funcionando a la misma hora dentro de 20 años, pónganle. Entonces, cuando empiece a funcionar la red, ¿está? No va a llegar ni a las velocidades máximas, ¿está? Y las velocidades mínimas van a ser más mínimas que la que, si nosotros ponemos 0,3 en el cálculo en algún punto y estamos dimensionando para la población futura, cuando empiece a funcionar la población futura no está, entonces va a tener menores velocidades. Bueno, cuando estemos haciendo, a medida que vayamos haciendo el práctico lo van a ver y se los voy a explicar bien. Bueno, ¿cómo considero el agua no contabilizado? De los que expliqué recién. Sigo porque eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo lo de las velocidades. Bueno, entonces, el caudal de diseño, nosotros vamos a tener un caudal máximo del día de máxima, ¿no? Entonces, ese caudal, para hacer el práctico, lo vamos a pasar a segundos. Entonces, si teníamos tanto metro cúbico por hora, lo vamos a pasar a segundos, ¿tá? Y lo vamos a dividir por el número total de cañerías, de largo de cañería que tiene la red. O sea, la suma de las cañerías perdón, la suma de las redes maestras que estamos calculando, las subsidiarias no van a ir en ese, porque las subsidiarias son paralelas a la maestra, porque la subsidiaria solo cumple la función de no tener que perforar la maestra cuando el caño es muy grande. ¿Estamos de acuerdo? Y la longitud total va a ser las cañerías maestras más las secundarias. Ahora vamos a ir siguiendo esto, a ver. ¿Cómo se determina por qué lugares habrá más consumo? Es fijando los puntos de equilibrio, considerando que a distancias proporcionales, iguales, a caudales similares que le vamos a asignar, tengo pérdida de carga similares y entonces voy a llegar a los puntos de equilibrio con menos de 1 metro de diferencia. Pero si yo tengo gastos puntuales, tendría que calcular ese gasto puntual a cuántos frentes de manzana me corresponden para decir, bueno, entonces voy a tener que correr 3 cuadras más para allá o 3 cuadras más para este otro lado. Y yo creo que si no lo están viendo, no me están entendiendo nada, porque yo hubiera sido alumna de ustedes, diría cómo lo hicieron esto. A ver, hay varios métodos para sacar el gasto, para calcular la cañería, para calcular los metros cúbicos por segundo que están pasando. O sea, yo voy a decir, bueno, tengo una población a futuro de tantos habitantes.
le asigné una dotación, la población por la dotación me da la demanda. Esa demanda a futuro multiplicada por el coeficiente de pico, porque esa es la demanda promedio, pero yo tengo que pasarla al caudal máximo horario, ¿tá? Del día de máximo consumo, que dijimos que, por ejemplo, lo podemos sacar de las tablitas, eso léanlo bien para mañana, lo podemos sacar de las tablitas que nos dice hasta tantos habitantes use un coeficiente de esto, si para este tanto, si va entre tanto y tanto los habitantes del sector o de la localidad, use este coeficiente, y que dice esa tablita, que si miramos la tablita y la analizamos, a mayor población el pico se amortigua y el coeficiente de pico es menor a mayor población. Clic, ¿lo están entendiendo? Mañana esto lo voy a tomar. Es ahora para preguntar. Pero, Olga, en realidad el cuestionario del tema 4 no sería la semana que viene. ¿Mañana no tenemos el cuestionario del tema 3? Sí, pero esto lo expliqué el otro día. ¿O no, Pamela? Es el tema 3. Porque yo hablé, esto entra todo, está todo. No, esto de gasto estrométrico no. Por eso, me estás asustando, Olga. No, lo de gasto estrométrico no, pero del coeficiente de pico, que yo le dije, claro, que yo le dije, no estudien toda la población, todo cómo es la proyección ni nada, porque en general lo que se toma es la densidad poblacional proyectada para el área, ¿está? Y después expliqué los coeficientes de pico y dije que había un alfa 1 que me llevaba si se dice la demanda es la dotación por la población, eso lo tienen que tener claro. Me da el metro cúbico por día, ¿está? Entonces es un promedio, pero resulta que ese promedio de agua, a la noche no se gastó toda el agua, a la tarde la gente duerme la siesta, por ejemplo, y no gasta agua, y ese volumen de 200.000 que sale de la planta Patagonia, se gasta 3.000 o 4.000 por hora, y después a la hora del almuerzo, por ejemplo, sube a 15.000, no es 10, si fueran 240.000 metros cúbicos día, que sale de la planta Patagonia, no se gastan 10.000 metros cúbicos por hora. ¿Por qué? Porque a la noche se gasta menos, 2.000 o 3.000, están trabajando los hospitales que consumen, estarán trabajando en una industria, algunos que se levantan al baño a la noche, qué sé yo, pero no se gastan 10.000 a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Está? Entonces, ¿cómo? ¿Salieron? Pero salen 240.000, sí, ¿por qué? Porque después hay un pico a la hora del mediodía en que la gente come, lava los platos, qué sé yo, algunos se bañan, qué sé yo, a la noche hay otro pico, esos picos lo dan los coeficientes de pico, que entran mañana, ¿está? Que me llevan el caudal medio al caudal máximo horario, ¿está? Ese caudal máximo horario se saca por un alfa 1 y un alfa 2. Un alfa 1 que me pasa del medio al caudal promedio del día de máxima, y el de promedio de máxima del 2 de enero me pasa a el caudal máximo horario de ese día. Eso léanlo. Lo expliqué el otro día, lo estoy explicando ahora, le estoy advirtiendo, ¿está? Entonces, ese coeficiente se saca si hay por lo menos 36, o sea, yo puedo tomar ese coeficiente de Bahía Blanca si hubiera un caudalímetro. Bahía Blanca no tiene caudalímetro de salida de la planta, entonces yo no tengo registro para sacar ese. Entonces, el ENOSA hizo, mirando distintas poblaciones del mundo, y porque estos registros, los trabajos del ENOSA, los apuntes el trabajo del ENOSA, el libro este que tiene toda la información, está sacado de distintas partes, copiado de otro lado que ya tienen datos. Entonces dice, bueno, entre tanta y tanta población, menos de tanta población, el coeficiente es 2 y pico. El número no se los voy a pedir, pero sí interpreten la tabla. Después, entre 15.000, pónganle, y 20.000, no me acuerdo qué poblaciones, el coeficiente es otro número. Y cuando las poblaciones
son más grandes. Cuanto más grande es la población, como Bahía Blanca, el pico es menor. ¿Por qué? Porque hay más hospitales, porque hay universidades, porque hay industrias que consumen agua durante todo el día. Entonces, el pico no está todo el mundo durmiendo a la noche. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entiende. Bueno, lean la teoría esa, chicos, ¿eh? Bueno, entonces, esto que estoy tomando ahora no lo voy a tomar. Esto es para el práctico, pero ya lo expliqué. Entonces ahora acá lo traemos para ver cómo vamos a hacer el cálculo de las redes. Entonces, ustedes van a calcular por el gasto hectométrico. Hay 3 métodos: el método por superficies, el método por vivienda. El cálculo que vamos a hacer, que se está usando, es por cálculo hectométrico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a decir la población por la dotación que la demanda, son 240.000 para Bahía Blanca metros cúbicos por día, por el coeficiente de pico, me va a decir, puesto en segundos, ¿tá? El día tiene 86.400 segundos, ¿tá? Entonces los metros cúbicos por día lo dividen por segundos, 86.400 segundos, van a tener cuántos metros cúbicos por segundo pasan, dividido la longitud de la red, de las cañerías principales y secundarias, no las subsidiarias, me va a dar el gasto hectométrico que va a ir pasando por cada punto de la red. Un hectómetro, o sea, el cálculo se hace por hectómetro, y entonces por las dudas, chicos, esto es de primario, pero bueno, ahí abajo se los pongo, un hectómetro tiene 100 metros. Es kilómetro, hectómetro, decámetro, metro. Entonces, un kilómetro tiene 1000 metros, un hectómetro tiene 100 metros. Entonces, ustedes van a dividir el gasto que le dio la población por la dotación, por el coeficiente de alfa, que es el caudal, gasto caudal es lo mismo, lo van a dividir por los segundos, 86.400 segundos, lo van a dividir por la longitud total de las cañerías principales más secundarias que tienen, y les va a dar el gasto hectométrico. ¿Me van siguiendo? Lo Sí. tienen que madurar, por eso lo van a ir haciendo por parte con Pamela les va explicando hoy una parte y le va a decir, bueno, para la próxima hagan esto. Y después tienen que ir madurando, leyendo la teoría, leyendo lo que le pusieron en la práctica, y lo van a ir observando. Después tenemos el gasto superficial, ¿tá? Que se hace el caudal que tenemos, ¿tá? Que ingresa efectivamente a la red, ¿tá? Si fuera Bahía Blanca, los 240.000 metros cúbicos día, si dijéramos, por la superficie que tiene cobertura de agua, ¿tá? Y en este caso, en esta superficie de la cobertura que vamos a tener, hay que sacarle el área de las calles, porque es el área de donde va a haber personas que van a consumir agua. Las calles no consumen agua. En el gasto hectométrico se deberían quitar los tramos del cruce de calles, que en general no se hace. ¿Por qué? Porque se lo diseña y en definitiva después termina quedando sobrando agua. Entonces, como esto es un proyecto que decimos que es para 30 años, pero después si viene una industria y me consume el agua de la mitad de la población, el proyecto que era para 30 años va a ser para 15. Por eso, cuando a veces uno dice el periodo de diseño, ¿tá? No debería depender técnicamente de cuestiones ni políticas ni institucionales. Claro, cuando ustedes vieron el planito que estaba, me quedan 10 minutos nomás, chicos, y me falta muchísimo. Este tramo de acá a acá, este tramo de acá a acá, este tramo de acá a acá, o sea, todos los tramos de cruce de calles, esta longitud, cuando hacemos todos los hectómetros, que serían en esta malla, serían todo medido, todo esto en hectómetros, toda esta red más todas las secundarias, ¿está?
pero los consumos no están en estos sectores. ¿Por qué? Porque ¿dónde están las conexiones domiciliarias? En estos frentes, ¿está? Bien. Pero igual es como que queda un hándicap para... estamos trabajando del lado de la... Chico, no llegó. Bueno, las velocidades. Atención. Esto es lo que hablamos el otro día. Las velocidades en la red de distribución no son las mismas que hablamos para agua cruda. Para agua cruda, ¿se acuerdan que decíamos que para menores de tanto era 0,45 la mínima? ¿Por qué? Porque necesitábamos tener una velocidad de autoarrastre porque el agua cruda lleva coloides, sedimento, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de agua potable, se supone que es agua potable, que no tiene nada que sedimentar adentro de la red. Entonces, la velocidad puede ser menor. Pero cuando nosotros estamos haciendo el cálculo y diseño de la red, también tenemos que recordar que si nosotros nos jugamos a poner esta velocidad mínima, ¿está? Cuanto mayor diámetro pongamos, a ver, continuidad, es el ejercicio que lo tomamos el otro día, ¿está? A mayor diámetro, menor velocidad para mantener, entonces, si nosotros vamos cambiando y ponemos un diámetro mayor y la velocidad nos queda en 0,3 cuando estamos haciendo el práctico, cuando empiece a funcionar la red, va a tener menos de 0,3, porque no va a estar la población futura, va a estar la población actual. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Por otro lado, se recomienda no superar los 3 metros por segundo, ¿tá? Pero, ¿qué dijimos cuando hablábamos de las velocidades de los acueductos? ¿Por qué era el 3 metros por segundo? La máxima, la mínima era para poder arrastrar las cosas que podían cementar, y la mínima, y las máximas eran porque si nos pasaban de esos valores, erosionaban el caño, si iban muy ligero. Pero si estamos hablando de agua potable, no tendría por qué tener nada el agua potable que erosione el caño. ¿Se entiende? Y entonces por eso que ustedes van a encontrar, acá dice que las máximas, por ejemplo, llegan para diámetro de 600 a 2, pero para caños de PVC y con agua potable, van a ver que hay cañerías que dicen que admiten hasta 12 metros por segundo. Igual no pongan 12 metros por segundo porque por cualquier cosa tengan un golpe de ariete, pero, o sea, no es que el máximo es 3. Y ustedes tienen que saber lo fundamental cuando alguien les dice, no te podés pasar de 2 o no te podés pasar de 3. Yo estoy usando caño de PVC y es agua potable, entonces no me va a erosionar y entonces puedo superarla un poco. ¿Está? Y aparte es para el caudal futuro. Ahora voy a tener mucho menos. Entonces, cuando llegue dentro de 30 años ya voy a tener que estar haciendo una red nueva. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasa con esto? Todas estas preguntas son a esto de la velocidad. Bien, diámetros mínimos. DN quiere decir diámetro nominal. Para cañería de PVC, para PRFB, acuérdense que los diámetros nominales son los diámetros externos, a los que hay que restarle 2 veces el espesor o buscar en el catálogo del caño cuál es el diámetro interno cuando lo voy a meter en la fórmula. ¿Ok? Esto todo lo dije. Bueno, y esto es que cuando hay diámetros mayores que, o sea, hasta 250 puedo poner una cañería, conectar directamente la domiciliaria a la cañería maestra, pero cuando es mayor que 300, ya en 300 tengo que ponerle las subsidiarias. Bueno, las presiones. Las presiones que yo le voy a pedir, ¿qué caño voy a pedir? ¿De qué presión va a tener? ¿Qué tipo de clase de caño voy a poner? Bueno, va a ser clase 4, la 4 casi no se usa, ¿por qué? Porque generalmente en las redes yo tengo que dar una presión mínima de 12 metros, ¿para qué? Eso lo tienen que saber. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice, Poblete? A ver, ¿por qué tiene que ser una presión de 12 metros?
no inferior. Sinceramente, profe, no lo sé, pero seguramente para las pérdidas de carga, para considerar las pérdidas de carga. No, la presión dinámica no debe ser inferior a 12 metros de columna de agua porque yo tengo que llegar a los domicilios, esto lo ven en, bueno, no sé si ustedes tuvieron a Cotica, quien tuvieron, pero ustedes en el domicilio, el proveedor tiene que asegurar, ¿está? Acá dice, medidas sobre nivel de vereda en los puntos más favorables, o sea, yo tengo que llegar a los puntos más alejados de la red y a los más altos, que son los más desfavorables, con una presión mínima de 12 metros de columna de agua para que mi conexión domiciliaria pueda salir agua con esa presión para llegar al tanque. Si es una vivienda de 2 pisos, más la pérdida de carga, yo tengo que asegurarle que bueno, APSA no lo debería decir, no asegura ni 5, pero la legislación dice, vieron que, o sea, cuando nos damos cuenta que, dice, no, en Bahía Blanca no falta agua, sí falta agua, porque cuando en enero hay mucho consumo, hay sectores de la ciudad que son en los puntos altos o en los puntos más alejados, donde el agua no llega con presión suficiente, y la gente tiene que poner una cisterna con una bombita para subir el agua, ¿tá? Porque el proveedor de servicio no asegura los 12 metros de columna de agua en el nivel de vereda. Veamos. Los puntos más desfavorables, según cómo lo veamos, si lo vemos como usuarios, el punto más desfavorable es en los sectores donde las viviendas, en los sectores más altos de la ciudad y los más alejados del tanque. Pero para el proveedor del servicio, los puntos más desfavorables son los puntos más bajos. ¿Por qué? Porque cuando todos duermen en la noche y el agua no se consume, la presión en los puntos bajos es la que hace que se rompan las cañerías, porque como tiene una presión estática muy alta, si supera los 50 metros de metros de columna de agua en esos puntos bajos, se rompe la cañería en esos puntos. ¿Se entendió esto que estoy hablando? Cuando yo estoy haciendo el diseño de la red, lo que tengo que considerar es que yo tengo que tener lo que me dice la legislación. En la provincia de Buenos Aires, 12 metros columna de agua, no sé qué presión les puso en el práctico Pamela, ¿está? Capaz que le pusieron 12, capaz que le pusieron 8. Bueno, de acuerdo a la presión mínima que hay que asegurar en la red, ¿está? Yo voy a tener que llegar a los puntos, a los distintos puntos con esa presión mínima. Si no, voy a tener que hacer algo para que mi presión métrica suba, y para que mi presión métrica suba yo tengo que subir el diámetro, ¿está? A mayor diámetro, menor pérdida de carga. Bueno. Bien. Estas preguntas van a estar en el PowerPoint para que ustedes se orienten, y si no las entienden, el día de la consulta me preguntan, y si no, todo esto lo van a ir viendo en el práctico. La semana que viene, hoy van a tener práctica, el miércoles que viene también, entonces, y el otro miércoles también. Entonces, todo esto que va a entrar en el práctico, en el cuestionario 4, van a ser conceptuales las cuestiones, porque después el resto lo van